Saludos, ¿qué tal? Sed todos bienvenidos a la edición número 24 de Pasancor. En el capítulo de hoy trataremos el tema de la piratería en Internet, las cosas legales, las ilegales y las alegales. Todo lo que podemos hacer en la red lo comentamos a continuación. Comenzamos. El objetivo que querría conseguir en el capítulo de hoy es que de alguna manera os explique la diferencia que hay entre cosas legales, alegales o ilegales dentro de Internet. Perdonadme un poco la voz porque ando algo constipado y como veis pues no está la voz para muchas florituras. En fin, os comentaba que me gustaría que conocieseis un poco las diferencias de lo que podemos hacer en Internet. Y cuando digo lo que podemos hacer en cuanto a la piratería, es sobre todo a la gran polémica que existe, pues desde principios del siglo XXI prácticamente, es cuando empezó a llegar de una manera masiva Internet a nuestras casas, la descarga de archivos, tanto de audio como de vídeo, como de texto, ¿vale? O sea, películas, música e incluso libros, todo ello se puede descargar. Y pues desde entonces saltó la polémica. La propiedad intelectual es la que se ha echado encima, evidentemente. Los creadores, los creativos de cultura, son los que más se han echado encima porque evidentemente el sector, sus correspondientes sectores, el mundo de la cultura en general, pero podríamos hablar pues tanto del cine, de la música y de la literatura, pues se han visto de alguna manera afectados por todo este tema de la descarga por Internet. Se ha hablado ya mucho sobre ello durante todos estos años y las conclusiones que se llegan, la más genérica es que Internet es un auténtico transatlántico y que es imposible ponerle puertas al campo. La concienciación y la educación de la gente es lo que puede hacer que al final impere aquello de que el todo gratis pues no puede ser y el mercado pues se iría al garete si esto no se ataja de alguna manera. Bien, desde principio de siglo, no solo aquí en España, me voy a meter sobre todo, me voy a centrar sobre todo en la Unión Europea y también en Estados Unidos, pues han intentado poner diversas leyes para intentar impedir ese acceso a la propiedad intelectual de manera gratuita. Bien, pues de alguna manera lo han conseguido, pero de otra no pueden a día de hoy porque estarían vulnerando un montón de derechos que tenemos los usuarios. Empezamos con lo que son descargas que ahora mismo podríamos decir legales. Bien, lo que se entienden por descargas legales pues son todas aquellas páginas o todos aquellos medios oficiales que hay para que tú descargues o bien libros o bien música o bien cine de manera legal, pagando una cantidad de dinero, pues bien mensual o bien directamente por lo que vas a adquirir, el producto que vas a adquirir en ese momento, y es de una manera legal. Pues en música, por ejemplo, podemos poner a Spotify, que ya es una aplicación para escuchar música y descargarla. En cine hay diversas plataformas, por ejemplo, pues como os comentaba el otro día, HBO o Netflix, o la propia aplicación de Movistar Plus. Todo ello, pues tenemos una serie de películas que podemos descargar y visualizar pagando la correspondiente cuota mensual. Y luego, pues en libros pasa igual. Por ejemplo, en Amazon podemos adquirir libros digitales pagando una cantidad de dinero por ellos muy pequeña con respecto al libro editado en tinta, vamos, en texto, en papel, quería decir. Y incluso libros gratuitos también podemos encontrar también en Amazon, por ejemplo. Esto sería la manera legal que hay a día de hoy, bueno, desde hace años. Nos vamos a centrar luego en la manera ilegal. La manera ilegal. Vamos a ver, la manera ilegal, lo que entendemos con el paso de los años, y por mucho que nos quieran vender otra moto, es esta. Lo que es ilegal totalmente
es aquella descarga de contenido, aunque ojo, el usuario final, el que descarga los archivos, tampoco es que esté haciendo nada malo, porque ahora mismo tampoco se puede juzgar a alguien por descargar algo que está ahí libre en la web, en Internet, quiero decir, pero sí a las personas que colocan ese contenido. O sea, que colocan un contenido, que se aprovechan de la propiedad intelectual de alguien para colocarlo en su propia página web o en página web esos enlaces para acceder a esa descarga. Y con ello, ellos se benefician económicamente, o bien pues por visitas a su web, o bien por publicidad que tienen en la red, en esa página web. Con ello, evidentemente, se están lucrando de un contenido que no han producido ellos, ni mucho menos. Entonces se están aprovechando de ese contenido para ganar dinero. Esto es totalmente ilegal. De hecho, han cerrado multitud de páginas de este tipo. Lo que ocurre es pues lo que he dicho al principio y que opina mucha gente, que en Internet, por suerte o por desgracia, porque según de qué tema hablemos, es muy difícil ponerle puertas al campo, porque conforme se cierra una página de este tipo, se abren dos. Y conforme se cierran dos, se abren cuatro. Entonces este problema pues no se termina de solventar. Pues esto evidentemente es denunciable y, como digo, se cierran páginas con toda la legalidad del mundo. ¿Qué es ilegal también? Pues, por ejemplo, meterte en una sala de cine, coger tu cámara de vídeo, tu cámara del móvil, ya incluso, porque son buenísimas las cámaras de móvil de hoy en día, grabar la película de la sala de cine y luego compartirla, ese material que has conseguido de manera ilícita, compartirlo con los demás. Estás compartiendo un material robado, de alguna manera, de la sala de cine. Eso también es ilegal. Es ilegal, repito de nuevo, a la persona que coloca ese contenido ahí para que la gente lo descargue. El que lo descarga, pues está ahí libremente y lo descarga. O sea, a día de hoy no se puede acusar a nadie de eso, aunque ya ha habido, ojo, alguna sentencia en Estados Unidos, en Francia, ha habido sentencias que han acusado a la gente que descargaba. Pero bueno, son sentencias muy esporádicas y que yo creo que se han quedado ahí y con el tiempo casi han desaparecido. Ya no salen noticias de este tipo. Esto, como digo, serían las descargas ilegales. Y ahora vamos, pues posiblemente con lo que más se produce en el mercado de la red, en Internet, que son las descargas alegales. ¿Qué serían descargas alegales? Pues bien, son todas aquellas descargas que se hacen de archivos compartidos entre usuarios. Esto se lleva haciendo de una manera regular pues a principios de siglo, porque fue prácticamente cuando la gente empezamos a tener Internet en nuestra casa, en nuestro domicilio. Prácticamente todo el mundo tenía acceso ya a una red medianamente decente y empezaron estas descargas en las cuales consistían en que la gente compartía archivos. Salieron herramientas para ello, pues por ejemplo, quien no conoce el famoso programa Kazaa Little, Emule, Elephant, Torrent, que es uno de los poquitos que todavía sobrevive, porque prácticamente Emule y Kazaa nada, no existen ya prácticamente, el uso ya es muy irrisorio ya, apenas se usa. ¿Qué programas había más? Ares, por ejemplo estaba el Pando, que era como una especie de descarga directa. Luego también apareció esta plataforma de descarga directa también con Mega Upload o RapidShare, que bueno, Mega Upload ya sabéis el follón que hubo, que le cerraron la página a un auténtico mafioso, que era el que manejaba, bueno, la página, el servidor que tenía donde acumulaban todo ese contenido que subía la gente. Bien, todo esto ha tenido durante estos años un montón de polémica. ¿Por qué? Porque evidentemente, como os vuelvo a repetir, la propiedad intelectual se ha quejado muchísimo porque se estaba compartiendo contenido que ellos hacían y que luego no la gente obtenía de manera gratuita. Pero claro, por otro lado, la justicia se ha encontrado con el problema de que no podían juzgar porque de alguna manera se demostraba que eran archivos compartidos. Entonces, a día de hoy no hay ninguna ley que prohíba compartir a alguien las cosas que él tiene con otra persona. Si yo me compro un disco, es lo que se hacía antaño, yo me compraba un disco y se lo dejaba a mi primo, a mi amigo y a un compañero de trabajo.
Esas personas, si querían, grababan el disco, o bien en formato digital también, en CD, o bien en cinta de cassette, antaño, y hacían lo que querían. Eso era una manera de compartir. Ahora es mucho más fácil con Internet. Ahora lo que pasa es que tú compras un disco y ese disco lo puedes compartir con millones de personas. Claro, se ha extendido todo mucho, pero de alguna manera es compartir. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que se encuentran con un vacío legal, que por eso digo que serían descargas alegales, con la cual pues prácticamente la justicia no puede hacer nada o casi nada. Está provocando pues estas descargas y que por mucho que están intentando meter mano, no pueden hacer nada. Se intentan poner varios parches, de alguna manera. Se ha amenazado incluso a las compañías de telefonía e internet para que aquellos usuarios, clientes que tengan, que descarguen este tipo de archivos, o que descargasen, porque esto ya, yo creo que ya se quitó prácticamente, ya no hay amenazas de este tipo, que se les cortase la conexión. Esto, de alguna manera, a regañadientes, algunas compañías decían que sí iban a acceder, pero por otro lado veían que no, porque la mayoría de la gente tenía su conexión de ADSL en aquellos tiempos, pues para descargar directamente. Es que si no, no merecía la pena, porque para mirar el correo electrónico y 4 páginas, pues tampoco te hacía falta tener 5 megas contratadas, o 10 megas, o 15 megas. Hoy en día, pues a lo mejor tiene un poco más de sentido con la gran cantidad de dispositivos que tenemos conectados al wifi. Pero en esos primeros años del siglo XXI no lo tenía. Entonces eran muy reacias a imponer estas duras sanciones. Creo que Francia sí que llegó a aplicarlo y sí que cortaba el servicio a aquellos clientes que descargaban de Mule o de Elephant o de Torrent. Pero lo que digo fue mínimo el uso que hizo las empresas de este consejo que les daban las autoridades. Por lo tanto, en la mayoría de legislaciones, pues tanto en Europa como en Estados Unidos, pues se puede decir que compartir archivos no se considera legal, tampoco ilegal, por lo que lo dejamos en alegal, porque no hay leyes concretas para penalizar estas prácticas que se hacen. Lo que sí está claro es que mientras que no se demuestre que tú compartes archivos con el fin de lucrarte, porque si yo me compro el disco de tal grupo y lo pongo en la red para, con las correspondientes descargas, yo beneficiarme de alguna manera económicamente, o bien por visitas a mi web o por algo, ahí ya entramos en un tema que si tú te estás beneficiando del trabajo de otros para ganar dinero, ahí ya sí que es un tema que nos pueden sancionar, nos pueden multar y claro, estamos de alguna manera delinquiendo y es normal porque estamos favoreciéndonos del trabajo de terceras personas. Pero mientras que se compartan esos archivos simplemente por solidaridad, de que yo me he comprado un disco, me he comprado una película y la pongo a compartir con los demás para que la tengan, pues es muy difícil hincar el diente a estas personas que cuelgan esos archivos, que los ponen ahí, que los suben a la red para que posteriormente un montón de usuarios los descarguen. Conclusión, pues que podemos poner archivos y podemos compartirlos, porque imaginaros que sale una ley que nos dicen que no podemos compartir archivos. Pues sería el grito en el cielo y entonces ya podríamos aplicarlo de que si no se pueden compartir en Internet, tampoco puedo compartirlo en la calle si me pillan la policía o las autoridades correspondientes dejándole un disco a un amigo o dejándole un libro que me lo he leído y me ha gustado mucho y ahora quiero compartirlo con mi otro amigo. Pues realmente es lo mismo, lo que pasa es que llegas a mucha menos gente, pues como hemos dicho anteriormente. Estas son las conclusiones que he sacado de este tema. Creo que han quedado perfectamente divididas y encuadradas, y a cualquier cosa que os pueda ayudar, pues me escribís y a lo mejor podéis estar en contra de lo que yo estoy diciendo. Acepto perfectamente la crítica siempre y cuando sea constructiva, para que todos sigamos aprendiendo. pasancor.ep@gmail.com o en YouTube me podéis hacer comentarios, también podéis suscribiros y darle un like si os ha gustado esto. Venga, nos vemos, nos escuchamos, ser felices, adiós.